Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios inmediatamente. Gloria a Dios. También tenemos servicios virtuales. Le damos las bienvenidas a todos que están con nosotros a través de el Internet, YouTube y otras redes sociales. Sabemos que la presencia de Dios no tiene límites. Oremos. Espíritu Santo, use mis labios y fluye por mi corazón para traer la palabra de Dios a su gente y su gente sea tocado por la palabra de Dios, para que sus vidas sean transformadas a través de esta palabra. Atamos cualquier espíritu de Satanás que trata de parar la palabra de Dios y forjamos el espíritu de paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tiene su Biblia o su teléfono o otro medio electrónico, diga: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Puedo hacer lo que dice. Soy un creyente, no un escéptico. Soy un hacedor y no solo un oyente. Y mi vida es mejor después de haber escuchado la palabra de fe. Fe viene al oír y oír por la palabra de Dios. Yo espero algo bueno de Dios hoy día. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Los últimos días de resurrecciones hemos dado una enseñanza sobre quiénes somos en Cristo. Vamos a continuar esa enseñanza. Aunque solo lo hemos hecho una vez al año, es una realidad que la gente de Dios necesitan mantener en su conocimiento, en su mente todo el tiempo, lo que hizo Cristo y qué significa para nosotros, qué posición nos pone en nuestra vida y cómo debemos operar en la vida. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando del trabajo completo en la cruz que está disponible para ponerlos en buen lugar con Dios. Es perdón completo sin preguntas. Hay personas que están inquietos por nuestro presidente, que le está dando perdón a uno u otro, pero antes de el presidente Trump, Jesús nos perdonó a cada uno de nosotros por todo lo que hemos hecho. Entonces el perdón no es algo nuevo. Me gusta el perdón de Jesús más que el otro, porque Él nos pone en lugar a donde todo es perdonado. Todo es limpio, como si nosotros fuese nunca pecado, como Adán y Eva en el jardín, en buen lugar. Dice, bueno, si yo fuese Adán, dice la gente, no hubieran comido de la manzana, pero nosotros hoy día estamos en la misma posición. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Tienes el derecho y la habilidad de nunca pecar otra vez. Pastor, ¿cómo va a decir? No, tiene que saber que tiene que mantenerte en la justicia, tiene que mantenerte fijo en lo que Dios hizo por ti. En Mateo capítulo 28 nos dice, en versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se lo he dicho. Se lo he dicho. Gloria a Dios.
Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 5. Tenemos que entender lo que hizo Cristo en la madera y qué significa por nosotros. En Romanos 5, si lo tienes, diga gracias, Padre. Romanos 5, versículo 12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto que la gente va a pecar. Es cierto que la gente ya pecaba aún antes de que se diera la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque aún no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Amén. La realidad es que cada uno de nosotros estábamos dentro de Adán, porque de un hombre Dios creó toda la humanidad. Todos vinieron de un hombre. Por eso, como los prejuicios son estúpidos, porque al fin del día todos somos relacionados. Al fin del día todos vinimos de un hombre, aunque sea africano, chino, polaca, latino, no importa. Todos vinimos de un hombre y de una mujer. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanle, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo. Entonces, Dios creó a todos, hombre y mujer. Hay personas que dicen que Eva fue creada más tarde, pero ella fue creada en el Espíritu cuando creó a Adán. Cuando tenemos un reino, cuando eres un rey, ese hijo es automáticamente un príncipe. Pero Dios vio que la única forma que Adán podría reinar en la tierra tenía que ser un lugar separado al cielo, tenía que tener su propio dominio para dominar. Por eso Dios nos puso aquí en la tierra. Él nos puso aquí en la tierra para que podamos reinar en la tierra como reyes. En Salmos 8, si puedes, busque Salmos 8, versículo 4, dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que los cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor de los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú lo haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo tus pies. Fuimos creados como reyes. Cuando somos coronados, somos reyes. Los reyes son los únicos que tienen corona. Y tenemos dominio en la tierra. En Apocalipsis 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hombre y mujer, todos somos reyes. ¿Cómo va a ser que somos un rey si somos mujeres? En Apocalipsis capítulo 17, 14 nos dice, ellos pelearon contra el Cordero Cristo, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. No dijo reinas, dijo reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. La realidad es que en la base humana es el hombre espiritual. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó como seres espirituales. En la economía de Dios son uno y fueron puestos en un lugar en que podrán tener dominio en la tierra, reyes. En 2 Corintios 5 nos dice, en versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán, ahora han sido hechas nuevas. En versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando somos nacidos de nuevo, recibimos una nueva vida. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios reconciliado en Cristo con Él. Él nos ha dado este mensaje de reconciliación, la restauración de favor con Dios, todas cosas renovadas. Esto es una transacción espiritual que nos trae a Génesis, el primer capítulo de Génesis. Nos pone en posición de buen puesto con Dios, en posición en que nuestro hombre espiritual es primero. Dios nos diseñó primeramente como espíritus. Entonces, un cuerpo para vivir en Él. Entonces, el cuerpo en que vivimos no es como Dios nos creó. Recuerde que Él nos creó hombre y mujer a la misma vez y nos bendijo. Cuando nos creó, la forma que conocemos al hombre y mujer en la vida natural no es como fue al principio. En la vida natural nosotros conocemos que la mujer tiene un sistema de reproducción que hombres no tienen. Pero al principio nosotros fuimos coronados con gloria como reyes en la tierra. En Apocalipsis 1, en versículo 5 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes en la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria. Somos uno en Cristo, por eso siempre hablamos de una mente, un corazón, una lengua, porque es el lugar en que Dios funciona. Él funciona de un lugar de unidad. El Espíritu, Padre e Hijo en acuerdo. Su cuerpo, Él espera que nosotros estemos de acuerdo uno a otro, acuerdo con su palabra y mover adelante con los mandatos del Señor. Sigue a decir que somos sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
En Santiago capítulo 1 versículo 23 nos dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece, estamos hablando de la palabra de Dios, la ley de la libertad, sigue a decir, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Dios espera que nosotros utilice la palabra y ser obediente a sus mandatos, ser obediente al Espíritu y como nos guía en nuestra vida. No descontar el Espíritu de Dios tratando de guiarle, siempre tratando de guiarnos mismos. No, tenemos que saber que Dios espera que nosotros nos somete a su palabra, a su Espíritu. Amén. Tenemos que entender que tenemos que reinar de nuestra persona espiritual. El primer libro de Tesalonicenses 5 dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Somos espíritus, poseemos una alma y vivimos en un cuerpo. Nuestro espíritu es rey en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el derecho para reinar en la vida. Pero tenemos que entender que reinando en la vida viene a través del hombre espiritual. En Romanos 10 dice que la fe viene así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, pero tenemos que confesarlo con nuestra lengua. Cuando hablamos del reino de Dios y operando en el reino de Dios, Dios funciona a través de nuestro espíritu. Así es que Él funciona. Él habla con nosotros a través de nuestro espíritu y muestra su palabra en nuestro espíritu. Él habla con nuestro espíritu, el Rey entre nosotros. Pero tenemos que entender esto, que fuimos diseñados de esta forma y Él quiere quiere guiar nuestra mente, nuestra alma, nuestra imaginación, nuestras visiones y espera que nosotros seamos guiados por su palabra y su espíritu, sabiendo y entendiendo que estos son nuestros siervos en la vida. Estas cosas que están en nuestra humanidad tiene que trabajar con nuestro espíritu para cumplir el trabajo. Pero si no entiende esta relación, va a dejar que su mente, su voluntad, sus emociones y intelecto va a guiarte en vez de entender que debe ser sujeto al espíritu, a su espíritu y el espíritu de Dios a través de ti. Así es que Dios nos diseñó a funcionar en el mundo. Es como si fuéramos diseñados a operar o funcionar desde el interior al exterior, pero la mayoría de la gente funciona en el mundo de la vida exterior en vez de interior y espiritual, a donde tenemos autoridad. Nosotros somos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Estoy puesto en buen lugar con el Señor y soy rey en la tierra. Tengo que poner mi alma
bajo de la guianza de mi espíritu y mi espíritu es guiado por Dios. Tenemos que someternos al Espíritu de Dios, a ser transformado en la imagen de Dios. Así es cuando la palabra nos dice sobre el espejo de la palabra, las escrituras. Tenemos que utilizar esas escrituras para lavar nuestra alma, para lavar los pecados que hemos adoptado a través del mundo, en sus formas de ser y pensar. Hay que lavar la forma de pensar de límites, que no merecemos ciertas cosas porque nacimos en tal lugar del mundo. No, la palabra nos dice esto. La palabra dice que si hacemos lo que Dios dijo, yo espero abundancia. Esto es lo que dice la palabra. No dice nada de a dónde yo nací, si yo nací en la familia correcta. Si yo soy nacido de nuevo, estoy en la familia correcta. Todo ha pasado y son renovados. Soy nueva criatura que tienes que entender que estoy reinando como un rey en la tierra, en posición. En Apocalipsis 1. A ver. Thank you, Father. Revelations 1 and the 4th verse. Apocalipsis 1, versículo 4 dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Somos reyes. And over in 1 Peter 2, verse 9, it says, but you are a chosen race, En 1 Pedro a royal priesthood, 2 a consecrated dice nation. que This is who you es are when you're born again. consagrado, A special people, for una God's gente own possession, especial, so posesión that de Dios, you may para que proclaim the que excellence podrá of proclamar him la who called you excelencia out de of Dios, darkness aquel que te llama into the desde marvelous la light. oscuridad Once you a la were a luz people, maravillosa. Una vez once you fueron were not a people una vez at all, no eran but now you are gente, God's people. pero ahora son gente de Dios. Once you had not received mercy, Una vez but no now you have tenía received misericordia, mercy. pero ahora has Hallelujah. recibido misericordia. Somos And see, sacerdotes, somos reyes. Cuando entendemos cómo Dios entiende las cosas, como Jesús nos enseñó en Mateo, cuando Él caminó en la tierra. Now there were 7 brothers amongst us. The first married and died, and having no children left his wife to his brother. The second also died childless, and the third down to the 7th. En el libro de Mateo capítulo 22, versículo 25 dice, ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano para continuar el linaje. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús les respondió, están equivocados, por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No significó que se iban a casar todos con la mujer, sino son reyes en la tierra, son espíritus en la tierra. Le estamos dando muchas escrituras hoy día porque quiero que sepa que no son nuestra palabra, sino la palabra de Dios. En Colosenses 3,
versículo Keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the 1 right hand of dice, God. si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la tierra en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Corinthians 15:45 it says, we were all created in the beginning. En 1 Corintios dice que todos fuimos creados desde el principio. That is why those that are born again don't have to experience the second spiritual death. Aquellos que son nacidos de nuevo no tienen que experimentar con la segunda muerte, porque somos separados de la vida física, el cuerpo humano, y no morimos espiritualmente. Let's say someone goes to sleep and doesn't wake up. He looks at death as being separation from Dios mira, because remember, he is life. por ejemplo, cuando alguien se duerme y no despierta, muere en la noche, es como una separación de Dios, pero cuando estamos en Dios nunca morirá, porque cuando cerrará tus ojos, inmediatamente está con el Señor. Por eso muchas veces no estamos sin compasión para gente, pero también no estamos como la mayoría de la gente que no tenemos esperanza. Sabemos que cuando morimos en la vida física, inmediatamente somos resucitados. No es algo para ser triste, sino jubilar, bendecir a Dios, porque están con Dios. Es gran lugar. Pablo lo dijo cuando estaba pasando mal rato. Dijo, podría ir a los cielos con Dios, pero Dios mío, por ti, por ustedes, voy a mantenerme aquí más tiempo. ¿Por qué? Porque ya sé que ustedes necesitan de mí. Y yo soy bendecido para ser reunido con Dios. Imagínense un lugar donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay límites. La realidad es que tenemos la habilidad de estar en los cielos ahora mismo con Dios, porque los celestiales están en nuestros corazones ahora mismo. Hay muchos que piensan que es más allá, más adelante, en un lugar donde no va a haber dolor, sufrimiento. Tiene la victoria ahora mismo. La victoria es suya ahora mismo. Eres rey ahora mismo. Tiene el derecho para invocar su autoridad real. Con Jesucristo, por ejemplo, cuando Él resucitó, Él dio todo poder y autoridad a la humanidad. Él espera que nosotros utilizamos esa autoridad. La gente quiere, ay Dios, están orando a Dios que tú hagas algo, Señor, pero no, tú puedes cambiar, yo te apoyo, tú puedes invocarme a mí en la situación, pero tú tienes que hacer algo para mejorar tu vida. Tú tienes la autoridad, yo te he dado el poder, ahora tú tienes que hablar, yo te apoyo y yo voy a guardar mi palabra, pero tú tienes la autoridad para mover. Tú tienes que actuar, tú tienes que decir algo. ¿Qué dice la palabra? Dice que la fe sin trabajo es muerte. El rey tiene que reinar a través del espíritu humano. El alma es como una reina, y una buena reina ella sigue la guianza de su rey. Entonces cada uno de nosotros tenemos esto ocurriendo en nosotros, pero no de una forma extraña, cuando decir que hombre es como mujer en la tierra. No, estamos hablando como rey en el hombre espiritual, no de su cuerpo físico. Estamos hablando espiritualmente. Tienes que saber que su alma tiene que someterse al rey en sí. Tiene que saber que su mente debe ser la mente de Cristo. Tiene que ser sujeto al Espíritu de Dios, a mi espíritu dentro de mí, que ha sido recreado. Por eso tengo autoridad. No quiero hacer a las mujeres sentir mal, ¿no? Pero hay muchas veces que las mujeres dicen que soy muy emocional. Esos son sus sentimientos. Si salimos de nuestros sentimientos y entiende que su espíritu es estable con Dios, tiene la autoridad en su vida, entonces tú puedes mandar situaciones no ser
que no vamos a actuar o no vivir tan emocionalmente, porque el mundo te pone en posición que está bien, haga lo que quiera. Ella es emocional, pues deje que tenga su voluntad. Pero si ella sí se conoce a ella misma, ella reconoce que ese espíritu primero tiene autoridad sobre situaciones, sobre su mente, su voluntad, sus emociones y su intelecto y su imaginación. No siempre tiene que ser guiada por emociones. Ella puede guiar cada emocionar en su vida y decirle cómo funcionar, cómo actuar. Toma tiempo ponerse en tal posición porque tenemos que cultivarnos en cómo somos y quiénes somos, tener conocimiento completo de quién eres y operar funcional de esa posición espiritual. Una reina buena honrará el rey en su vida. Y no estamos hablando de esposa y esposo. Estamos hablando tú, dentro de ti. Es todo. Hay gente que dicen, bueno, cuando me caso, vamos a unirnos, yo tengo 50%, él tiene 50% y después vamos a hacer 100%. No, tú tienes que ser 100%, entonces te une con un hombre que él también se siente 100% para que sean completos juntos, para seguir siendo completos juntos. Tenemos que trabajar con nosotros mismos, tener autocontrol, control de nuestro ambiente para no ser muy emocional, muy bravo, muy enojado. Muchas veces cuando encontramos con situaciones a veces actuamos sin razón, sin control y hacemos una loquera y la próxima semana sufrimos y pensamos, bueno, quizás tenía que tener un poco de paciencia. No importa, no se preocupe tanto porque esa paciencia viene con entrenamiento, con tiempo. Tu carne tiene que ser sujeto a su hombre espiritual, su persona espiritual, que es guiado por el Espíritu de Dios. Y eso toma tiempo. Hay que tomar ese tiempo para entrenarse en vez de someterse al que la carne es débil. Sí, es débil, por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu y saber que el Espíritu está en autoridad. Su persona es real, el que Dios creó en Adán. Ese es que está en cargo, que fue renacido. Por eso puedo declarar cosas, decretar cosas y cambiar situaciones. ¿Por qué? Porque soy realineado con Dios, sabiendo que esa es la forma que Dios nos diseñó. Y cuando entendemos esto, el diseño de esta vida y lo funciona apropiadamente, la abundancia es garantizada. Pero cuando no, va a experimentar con abuso. Si yo cojo mi computadora y pienso que es un martillo y le voy a dar a la pared, se me va a romper la computadora. Porque no es un martillo, no va a funcionar. Por eso es una estupidez tratar de controlar a otra persona por sus emociones. Si trata a una persona mal, quizás ellos van a si trata a alguien mal, quizás ellos actuarán diferente o mejor. Así no será, porque quizás no le va a gustar el resultado, quizás no es su intento. No podemos controlar a la gente en la carne. Dice, bueno, quizás manda mensajes para que otra persona haga lo que tú quieres. No. Esto es maldiciones si uno trata de imponer su voluntad a otro. No, hasta Dios nos da la opción de decidir la maldición y la bendición. Nosotros tenemos que escoger qué camino vamos a caminar. Puede caminar recto o con la vida o la muerte. ¿Qué vamos a escoger? Ojalá sería la vida, esa
conexión de justicia y espiritual tiene que ser renovado. Nuestra mente tiene que ser igual como en Jesús. En Romanos nos dice que tenemos que ser renovados en nuestra mente, dándonos sabiduría y conocimiento, sabiendo que el hombre espiritual tiene que ser renovado, tiene que renovar el alma, tiene que estar alineado con lo que Dios ha dicho para nosotros. Y comienza de una posición sabiendo que no es una pérdida. Es ganancia, es ganancia. Cuando nos maduramos en Dios, es ganancia estar en un lugar que entiende que Dios Todopoderoso me apoya. Es una posición de beneficio. No pensando que tú mismo tienes que tratar de resolver todos tus problemas. Me recuerdo una persona, como el cuento en Job, dijo que ya lo tenía todo entendido. Él dijo, bueno, Job, ¿a dónde estaba? Dios le dijo, Job, ¿a dónde estaba cuando yo creí el mundo? ¿Cuánta agua está en el mar? No sabe. ¿Cuántas estrellas están en el cielo? No sabe. Entonces, yo creo que sería, tiene sentimiento, tiene sentido seguir a aquel que lo sabe todo. Y no piense que tú lo sabes todo, porque no lo sabemos todo. No lo sabemos todo de ninguna forma. No podremos. Y la única forma que tenemos esa oportunidad para caminar en ese camino que lo sabe todo es tener esa relación con el Espíritu de Dios, tener una relación con Dios. Déjele que entre a su vida, déjele que te guíe y te protege. El enemigo, y hablamos del rey, hablamos de la reina, ahora tenemos que entender que cada uno de nosotros en nuestra carne, tenemos que saber que nuestra carne fue diseñado a ser nuestro siervo. En un reino apropiado hay rey, una reina, y la reina maneja el hogar, pero primero está de la misma mente de su rey. Nuestra carne es el siervo de nuestro espíritu. Entonces, quizás nuestro cuerpo nos dice que tengo hambre, pero no, nuestro hombre espiritual dice no tiene hambre, estamos en ayuno. Por ejemplo, hay mucha gente que vive opuestamente, dejan que su carne le guíe. Dice, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, pastor, no sé cómo yo me encontré en este hotel con esa mujer o este hombre, es por su carne. Tú no sabes cómo negar su carne. No sabes cómo decirle a tu carne que no vamos a hacer esto, vamos a caminar en el otro camino, no vamos a llamar a ese hombre o esa mujer, porque sabemos el resultado es de la carne. La persona que no sabe cómo frenar de su corazón actúa de esa forma, que no entiende quién eres en la tierra. Piensan que su carne es rey y lo va a servir. Así no es. Así no es. El enemigo utiliza esto y engaña a la gente. Recuerde que la carne vino de la tierra y el diablo, como un serpiente, vino en esa misma tierra y dijo, miren, esto es como quiero que tú opines. La gente estaba escuchando, no realizando que él debe estar debajo de nuestro pie. Estamos parados. Nuestro hombre espiritual nos guía, no nuestra carne, y esa serpiente debe estar debajo de nuestro pie y mantenerse ahí. Tenemos que mantener esa serpiente debajo de nosotros. Este enemigo está buscando a gente que funcionen en la vida de acuerdo con su carne para mostrarse fuerte en su vida. Por eso en Santiago nos dice, let no one say when he is tempted, I'm being tempted of God. For temptation does not originate from God, but is from your own fault. For God cannot tempt anyone with evil. For he himself tempts no one. But each one is tempted when he is drawn away, enticed, and baited to commit sin by his own worldly desires, lust, and passion. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido,
But see, most don't take da the a time luz to do that. el pecado, y cuando el pecado es consumido, engendra la muerte. Even though I live, talking about the En spirit, Apocalipsis man, dice, I aunque crucify my vive, flesh daily. crucifica su carne Daily, diariamente. I put it in Diariamente subjection to the word lo of God, pone the en Spirit of sujeto God. Am I al renewed, Espíritu de if you Dios y will, la palabra de spirit? Dios, Am I born y again renueva spirit? su Every day, espíritu cada keep it in día. subjection, En cada día on purpose. mantiene Until su walking with carne God en becomes sujeto easier and a Dios easier en and propósito easier. para que su camino con Dios Because sea again, más fácil. at first, La gente no lo hacen porque al principio piensa que es tan difícil. Pastor, no entiende, yo he estado fumando por 30 años, he estado bebiendo por 30 años, no importa, puede parar si quiere. you know, like I tell my testimony, Como yo I doy mi stopped testimonio, in yo faith. paré Smoke. en fe, yo I'm paré de smoking. fumar en Otherwise, I don't fe. smoke no more. Yo estaba fumando I said, y "I estaba see you diciendo like one." I said, "No, because I que know my yo no spirit, fumo, man. no fumo. Rules and Aunque regs me in my vieran life. fumando, So yo I digo, no, thought Espíritu the de thing, Dios vive oh, en watch mí. this Yo tongue. decreté I la know this cosa, flesh right now has entonces some la control. That's carne, why I keep aunque getting tenga the cigarette. poco control, por But eso my estaba spirit man fumando. Mi has hombre the extension over espiritual that, so I started tiene decreeing and declaring, "Oh, I don't poder smoke no more." para parar While I'm smoking, isn't ese that? hábito. And sure enough, Y poco a before poco you know it, one day I me looked around separé and said, "Wait a second, y un día me di cuenta que pasó 3 semanas que no había fumado un cigarrillo. ¿Por qué? Porque yo trabajé con el proceso. Es lo mismo con todas las promesas de Dios. Si tú comienzas a decretarle, te doy gracias, Señor, que soy sanado, soy liberado. Te doy gracias, Señor, que el paz de Dios es más de todo conocimiento en mi corazón. yeah, but you know, I seem to be a little touched. People say I'm a little crazy." Sí, la Lord, gente thank you, I dice, got the peace of God. gracias que tengo el paz de Dios. And see, Gracias. that thing starts to come to Cuando life. eso Because just like entonces we said earlier, se when we manifiesta en su sing that vida, song, see, como you're cantamos en invoking esa the presence canción, of God. estamos Because, see, invocando now, that's la a promise presencia of de God. Dios, es And when una it's promesa de released out of your Dios. spirit, Y man, oh, cuando wow, es flojado it de su works. hombre espiritual, Because, see, funciona. that's how life Porque really así works. es que la vida funciona See, a lot of folks realmente. have been, if you Muchos will, deceived han into sido thinking that decepcionados en life works pensar another que way. la vida funciona de They otra think forma. life works Ellos in a way piensan where que la it's vida based funciona upon en what I can see, en touch, qué and podemos feel. That's how tocar, life works. ver No, y life sentir, works que from así the es. spirit, No, man, on purpose. el mundo Again, funciona going back to de that Genesis 1, when la God realidad created us, He created us espiritual. in spirit base. Él nos Everything creó created. espiritualmente, primeramente, todo lo que necesitábamos creado. Entonces nos formó en carne y respiró dentro del hombre, parte de él. Y cuando entiende esto, dice, bueno, esta es mi posición en vida. Mi posición en vida es reinar en la tierra desde mi espíritu. Y cuando reino de esta forma, esa posición entiende que tiene posición, tiene autoridad. Fue engañado a pensar que no tiene autoridad, pero sí tiene autoridad. Como una persona que viene a vivir en su apartamento, ellos vienen y se sienten en su sofá. La mayoría del tiempo, si tiene sentido, va a sacarlo de su apartamento, pero lo que hacemos nosotros, lo que hacemos es que nos sentamos con ellos y tenemos una conversación con el diablo. ¿Por qué está aquí? Déjeme qué pasa. Y pensamos si nos vamos y si lo ignoramos, se va a ir. No, tenemos que sacarlo. Y sabiendo que tenemos autoridad. Si tú estás en tu hogar, sabe que tiene autoridad, entonces no va a resistir. Porque en su hogar, como la palabra nos dice, que nuestro cuerpo es nuestra casa. Entonces, ¿por qué en nuestro cuerpo va a dejar que el diablo te hable? Dice que no puede hacer esto o lo otro. Y tú te sientas con el diablo y tienes esa conversación. En vez de decir que yo puedo hacer todo a través de Cristo, que me fortalece. ¿Cómo dice que no puedo? Yo te ato, no puedo vivir aquí. Nosotros nos ponemos muy cómodos con el diablo y comenzamos a conversar con él. Y pensamos, ¿por qué no está funcionando las cosas en mi vida? ¿Por qué me va mal? Tiene que hacer lo mismo, decirle, sal de aquí, porque no tiene autoridad. Yo pago la renta aquí, yo pago, no tiene razón por estar aquí. Y quizás es un extremo para algunos, pero esto es lo que ocurre en nuestra vida. Y antes de saberlo, pasa 10, 15, 20 años y dice, bueno,
Yo supe que tú tenía que comenzar ese negocio. Yo supe que tenía que cambiar mi dieta. Yo supe que no tenía ninguna razón por estar con tal persona, pero seguiste hablando con el enemigo que no tenía lo mejor para tu vida en mente. Tienes que entender que el diablo es enemigo de Dios y es enemigo suyo porque Dios te ama y Dios quiere bendecirte, pero el enemigo quiere desviarte. Él no le importa, como he dicho. La realidad es que Él no puede pararte de ir al cielo o al infierno, pero puede pararte de experimentar las bendiciones de Dios aquí en la tierra ahora mismo. Si tú dejas que Él te engañe, si te deja ser confundido por las bendiciones de Dios. Dice, pastor, tengo que usar esas drogas como los otros niños. No tiene que hacerlo. Tiene que mantenerte fuerte en Dios. Te digo, el diablo está tratando de desviarte, está tratando de pararte de hacer las cosas que Dios ha puesto en tu corazón. No le abre la puerta. No diga que todos lo están haciendo. No importa. Porque la gente no está haciendo. Tiene que vivir espiritual, aunque la gente no lo hará. Yo me recuerdo una escritura que Dios le preguntó al profeta hacer algo y dijo, yo soy el único. Dice, no, yo tengo millones de otros. La realidad es que quizás están en mal ambiente. Tiene que encontrarte con aquellos que están viviendo vida justa. Y no piense que el mundo está limitado a su conocimiento, a sus conocidos. El mundo es grande. Hay muchos como nosotros que quieren vivir bien, que se reúnen en Dios, y esto crece porque Dios está entre ellos. Y esta es la palabra de hoy día. Gloria a Dios. Queremos tomar esta oportunidad para invitar a todos a recibir a Dios. Si no has recibido a Dios, es un requisito a vivir en victoria, ser renovado con Dios, ser reunido con Dios, porque esto es la razón por la cual Dios murió. Este día que celebramos la vida de Jesucristo y su resurrección, es buen día ser nacido de nuevo. Es buen día para hacer este día su cumpleaños. Le digo, repite esta oración. Dice, Padre, te doy gracias por mandar a Jesús. Jesús, te doy gracias por ser obediente hasta la cruz. Te doy gracias por vivir la vida pura, sin pecado, y te doy gracias por tomar esos rayos en tu espalda. Te doy gracias por ir a la cruz. Te doy gracias por morir por mí. Y te doy gracias que tú resucitaste de la muerte por mí. Te doy gracias que tú eres mi Señor. Hoy día te llamo Señor y te doy gracias por salvarme. Y si ha dicho esta oración por la primera vez, ahora es nacido de nuevo, bienvenido a la familia de Dios. Jubilamos con los ángeles porque sabemos, dando su corazón a Dios, es lo mejor que podrá hacer. Es lo que transforma y cambia todo. Bienvenido a la familia de Dios. Si no tiene iglesia, le invitamos aquí para que aprenda la palabra de Dios. Le enseñamos y para ser maduro en las cosas de Dios, para aprovechar de la vida abundante que Dios tiene por ti. Te amamos y le bendecimos. Gloria a Dios para siempre.